continuar con la serie, a seguir estudiando acerca de Dios, acerca de los atributos, las características que lo definen. Yo quiero hablaros acerca de Dios, de un Dios que se relaciona. Eh, y quisiera empezar con una pregunta. Quisiera empezar con una preguntita. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál creéis vosotros que es uno de los mayores temores que tienen en común todas las personas? ¿Qué creéis que es lo que más teme el ser humano en sí? ¿Qué es lo que más miedo le da? Eh, la verdad que esta pregunta en esta semana me vino a la mente y traté de buscar en internet para saber realmente qué es lo que le da miedo a las personas, ¿no? Y en primer lugar encontré algo que seguramente habéis pensado todos, la muerte. O sea, al ser humano le da miedo la muerte, es algo generalizado. Es más, se da cuenta de esa realidad normalmente cuando tiene que asistir al funeral de algún amigo o de algún familiar. Y esa es la realidad, ¿no? Pero esto no es a donde yo quería llegar. O sea, hay entre esos primeros cinco cuestiones que le producen mucho miedo al ser humano, la tercera de ellas es el miedo a la soledad. La gente tiene miedo a quedarse solo. Le da miedo la soledad. Y la persona que escribía este artículo, que había hecho este estudio estadístico, decía que realmente no era solamente a la soledad, sino que las personas tienen miedo a ser rechazadas, a no ser valoradas, a ser despreciadas, a no ser reconocidas. Eso es realmente el miedo profundo que tiene el ser humano, ¿no? Y dice esta escritora, que esta falta de valor, este miedo a tener esa falta de valor, lo que produce en las personas son heridas emocionales que son el caldo de cultivo de la envidia, de los celos y de todo este tipo de conflictos que se producen, ¿no? Eh, la envidia lo que realmente cree es que cree que va a ser eliminado, no va a ser valorado alguien por causa de que otra persona parece que tiene más valor o parece que es mejor que yo. Y los celos en realidad lo que manifiestan es el temor a ser abandonado. Y todo esto se relaciona en sí mismo con la soledad, ¿no? Con este miedo que esta persona comunicaba en este artículo, ¿no? Tratando de encontrar los mayores miedos del ser humano. Pero independientemente de lo que esta autora decía y lo que yo leí en ese artículo, eh, es verdad que desde que somos muy pequeños todos nosotros tenemos una necesidad de relacionarnos. Todos tenemos esa necesidad, desde muy pequeñitos, desde muy pequeños. Lo habéis visto aquí, ¿no? Incluso los bebés más pequeños tienen o muestran una dependencia y necesidad de estar cerca de su madre y de su padre. Tienen esa necesidad, de hecho, cuando no lo ven se ponen a llorar y muchas veces se calman cuando su padre o su madre especialmente los toma en brazos, ¿no? Pero conforme crecen y se convierten en niños, a pesar de que tienen momentos de rebeldía, que todos que somos padres sabemos que tenemos que lidiar con eso, hemos lidiado con eso, muestran una fuerte necesidad de afirmación y de cercanía de sus padres. Buscan el afecto de sus padres, de su familia y de sus abuelos. Después llega una etapa donde maduran un poco más y comienzan a interesarse por buscar ser parte de un grupo, ser aceptados por un grupo, amigos con quien compartir la vida, que después se transforman en relaciones más profundas, ¿no? Encontrar un chico o una chica con quien hacerme novio o novia con él, ¿no? Con la idea, idealmente, de luego formar una relación más profunda que sería el matrimonio. Y quizá en la tercera edad donde se ve esto de una forma más latente, donde vemos este miedo de una forma más latente. Cuando uno pierde el cónyuge y sus hijos ya se han marchado, o cuando la familia ya desaparece y tú eres el más mayor de tu familia, o pierdes las facultades físicas y la filosofía de la vida que vivimos tan rápida y optimizada hace que las personas mayores sean confinadas a la soledad. O algo que es peor, es el destierro multitudinario de las residencias, ¿no? Donde hay un montón de personas mayores que están juntas pero en realidad están solas. Y es ahí donde comienzan a experimentar y comenzamos a experimentar también la realidad de no querer estar sola o solo. Así que las relaciones, en este pequeño recorrido tan comprimido, las relaciones son un aspecto fundamental de nuestra vida
y nos caracterizan de una forma especial y diferente al resto de cosas que existen. Y aunque hay personas que piensan o defienden que los animales también tienen relaciones, o al menos se relacionan, los animales funcionan por instinto. En realidad ellos no tienen el concepto de las relaciones tan complejas como nosotros tenemos. ¿Vale? Es totalmente distinto. Es más, las relaciones entre nosotros son tan importantes y tan esenciales, y una evidencia de esto son la mayoría de conflictos que tenemos interpersonales. Si realmente no fuera algo importante, no existirían esos conflictos. Así que esos conflictos se dan en todas las épocas, en las culturas, y nos dan una pista, como digo, acerca de lo cotidiano y intrínseco de nosotros mismos, que es este asunto. Ahora, ¿por qué necesitamos relacionarnos? ¿Por qué hay esa necesidad en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos la multitud? Hace poco estábamos en feria, no sé si todavía estamos, y cuando vas allí te das cuenta, la gente busca a la gente. La gente quiere estar con gente, quiere disfrutar cosas con la gente, quiere estar junto con los amigos, quiere conocer a gente, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo quiero, quiero compartiros algo. Eh, yo sé que quizá de los que estamos aquí ninguno tenemos esta visión, pero probablemente algunas de las personas que nos vean a través del canal de YouTube eh, tienen una visión del mundo que está basada en que nosotros somos el resultado de la casualidad y del tiempo. Pero si tú realmente tienes esa cosmovisión, si tú piensas que la vida es el resultado de una explosión y del desorden, no puedes explicar acerca de por qué nuestras relaciones personales son tan complejas y tan diferentes, ¿vale? Algo que es un proceso que es impersonal, que en algunos casos piensan algunas personas que es evolutivo, no tiene forma de explicar cómo o por qué tenemos esta compleja necesidad emocional de relacionarnos, de amar y que nos amen. Eso no puede nacer de algo aleatorio, no tiene sentido. Es más, si nos basamos en lo que la ciencia defiende, el ser humano nunca debería actuar así, ¿no? El ser humano debería buscar lo egoísta y salirse por encima de todas las cosas. Pero vemos que hay personas que no funcionan de esa manera, a pesar de que tenemos egoísmo en nosotros. Pero bueno, para tratar de ayudar a estas personas, yo quisiera que mirásemos cómo empieza el ser humano. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué tiene que decir la Biblia acerca de cómo es el ser humano y sus relaciones? Y para eso, lo que tenemos que hacer es ir al principio de los principios. Tenemos que ir a Génesis. Y en Génesis capítulo 1, versículo 26, que se nos habla acerca de cuándo Dios tomó la decisión y comenzó a pensar en la creación del hombre, o mejor dicho, cuándo comenzó a llevarlo a cabo, dice en el versículo 6, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Este texto a todos nos suena. Lo hemos escuchado en la escuela bíblica, lo hemos leído un montón de veces. Es algo que no nos resulta extraño, ¿no? Y hace unos domingos atrás estuvimos viendo acerca de que Dios es un ser que presenta unas características diferentes, ¿no? Hablamos de que no es físico y una de las cosas que nos estuvimos estudiando, que Nico nos ayudó a recordar, es que Él está constituido por tres seres diferenciados. Es un único ser, perdón, tres seres, no, tres personas. Es un único ser formado por tres personas. Estas tres personas se muestran en la Biblia como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es muy interesante. Esas tres personas diferenciadas conviven en una relación eterna y plena de disfrute, servicio y amor mutuo. Es una relación eterna donde estas tres personas entre sí se aman y se sirven de una forma perfecta y completa. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que Dios es un ser relacional en sí mismo que no necesita de nada ni de nadie. Es muy diferente a nosotros. Dios no necesita las relaciones, porque Dios en sí mismo es una relación. Y además vive eternamente en un estado de plena felicidad y satisfacción consigo mismo. Dios es el único ser autosuficiente. Perdón. Además, el pasaje este que acabamos de leer de Génesis lo que nos descubre
es que hemos sido creados como seres relacionales. ¿Por qué? Porque principalmente Dios en sí mismo es una comunidad relacional. Cuando Dios toma la decisión de crear al ser humano, hablamos de que hay características que nosotros tenemos que son similares a las suyas, que reflejan que somos parecidos a Él. Necesitamos relacionarnos porque Dios en sí mismo es un ser relacional. Es por eso que nos sigue contando Génesis que Adán y Eva caminaban con Dios por el jardín del Edén. A ver, Dios no tenía piernas, sino que ellos tenían una relación con Dios plena y cercana y presente y constante. Pero además, ellos dos, entre sí, Adán y Eva, disfrutaban de una relación perfecta de armonía y satisfacción con su Creador. Y por causa de esto, las relaciones entre ambos y con el resto de la creación eran equilibradas y perfectas. Esto es lo que había antes de que ocurriese lo que todos sabemos. Las relaciones eran perfectas. Algo muy interesante en Génesis. Sabemos que todo iba bien hasta Génesis 3, pero realmente hay una afirmación negativa, la primera afirmación negativa desde que se comienza a redactar o se expresa, se nos muestra cómo Dios creó al hombre, hay una primera referencia acerca de una afirmación negativa, una observación negativa que hizo Dios una vez creado el mundo, al que Él le puso el certificado de que todo era bueno. Y está en Génesis 2. Y es la siguiente. Y súper interesante esto. En Génesis 2:18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios había hecho todo absolutamente perfecto y bueno, pero Dios observa que el hombre necesita relacionarse, necesita una relación. Así que desde el principio la soledad no era parte del diseño de Dios, no era lo que Dios quería para nosotros. Es más, lo que dice este texto es que la soledad es mala, realmente la soledad es mala. Dios es comunitario y nos invita a que formemos parte de su comunidad y de su familia. Pero como ya he dicho, Génesis 2, yo paso a Génesis 3. ¿Y qué es lo que ocurrió? En Génesis 3 sabemos. Adán y Eva fueron tentados y finalmente concluyeron que el amor de Dios y la relación que Dios le ofrecía no era suficientemente buena y que ellos tenían que buscar otra cosa. Y pecaron. Y el pecado no solamente rompió la relación plena de satisfacción con Dios. El pecado no solamente los convenció a ellos de que Dios no era suficiente y los cegó a esa realidad, sino que también quedó gravemente afectada la forma en la que nos relacionamos las personas y las cosas. Afectó a nuestras relaciones. Y quiero poneros un ejemplo que hablando acerca de este asunto compartía Paul Washer. Paul Washer decía lo siguiente, imaginaos que aquí en la iglesia del cónsul hay una mujer que le gusta la teología, incluso ha cursado alguna asignatura de la extensión de IPSTE, ha cursado griego, sabe algo de griego. Además, a esa mujer le gusta también la tecnología, le gusta enredar con los ordenadores y también le gusta salir en bicicleta de montaña. Y resulta que esa mujer está casada, es creyente, ama a Dios, sirve en la iglesia. ¿Qué pasaría si yo le propongo a esa mujer que después de la reunión nos vamos a comer juntos y a hablar acerca de la teología, acerca de salir en bicicleta? ¿Qué pensaríais vosotros? ¿Qué pensaría mi mujer de esto? ¿Qué pensaría? Está mal, ¿no? Esto está mal. Esto está mal. O sea, David, estás haciendo algo que está mal. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué está mal? ¿Está mal que yo hable con otra persona que tiene afinidad a cosas que a mí me gustan, a hobbies, y que tenga una conversación con esa persona? ¿Está mal? No está mal. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que el pecado ha estropeado las relaciones. ¿Por qué? El problema no es hablar con esta mujer, el problema no es que eso le dañe a mi mujer, el problema no es que yo dé un mal testimonio, el problema es que yo soy una persona pecadora y que ella también es pecadora y vivimos en un mundo que está lleno de pecado, donde las relaciones no funcionan bien. Nosotros no conocemos lo que es una relación perfecta,
porque hemos nacido en un mundo donde las relaciones son disfuncionales. Así que nuestra inclinación natural, después de lo que pasó en Génesis 3, es la de usar a las personas o a las cosas para tratar de llenar nuestras necesidades o deseos. Ese es el efecto de pecado. Obviamente es una ruptura con Dios, pero eso tiene una cantidad de consecuencias y es la de usar a las personas y a las cosas para nuestros propios deseos. Es muy interesante cómo Santiago habla acerca de cuáles son nuestras relaciones, cuáles son la causa de nuestros conflictos interpersonales. Y él dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 1 al 3, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Santiago está hablando acerca de los conflictos de los cristianos, de las personas, de los creyentes en la iglesia. Y lo que está diciendo es que el mayor de los problemas no es solo que usamos nuestras relaciones para sentirnos satisfechos. No solamente luchamos entre nosotros para llenar algo de nuestras vidas, sino que por mucho que tratamos de que una amistad, de que la aceptación de otra persona, de la aceptación de un grupo, de encontrar un novio o una novia que me quiera, o que mi marido o mi esposa me trate como yo merezco, aunque yo trate de que esas relaciones realmente maten mi miedo a la soledad, lo único que obtengo es insatisfacción. No tiene la capacidad de hacerlo. Por eso dice Santiago que codiciáis y no tenéis, no podéis obtener, no recibís. Porque realmente no tienen el poder de llenar el tipo de relación que yo necesito de verdad y que cualquier persona necesita de verdad y para quien Dios la creó. Buscar relacionarse no está mal, buscar las relaciones no está mal. Ya hemos dicho que es algo que Dios nos ha dotado y que representa su carácter en nosotros. No está mal. Pero lo trágico es que cuando a través de dichas relaciones tratamos de llenar nuestras vidas. Eso es lo más trágico. Además, Santiago no solamente se queda aquí cuando describe cuál es la realidad de este conflicto y de lo que tratamos de obtener de nuestras relaciones interpersonales, sino que expresa cuál es la situación en la que estamos. Él dice justamente a personas que son cristianas, en el siguiente versículo, en el 4, dice: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Lo que está diciendo Santiago es que cada vez que utilizamos las relaciones o cualquier otra cosa para satisfacer nuestros deseos, él usa una ilustración, una imagen muy fuerte. Lo que dice es que estamos siendo personas casadas que somos infieles. Lo que Santiago está diciendo es que nosotros, si yo soy creyente, si yo soy cristiano, estoy casado con Cristo, lo que estoy haciendo es manteniendo una relación íntima y siendo infiel a Cristo cada vez que yo uso mis relaciones desde esta perspectiva. ¿Qué implicaciones tiene esto de romper un matrimonio, ¿no? El daño, el dolor que produce en uno mismo y la destrucción y el efecto que tiene sobre los hijos, ¿no? Es terrible lo que está diciendo aquí. Es una forma clara de ver que realmente tenemos un problema grave en nuestras relaciones, ¿no? ¿Y cómo podemos ver esta disfuncionalidad en nuestra vida real? ¿Cómo podemos ver esto que dice Santiago? Un ejemplo claro es cuando yo estoy tratando de forma sutil manipular a mi mujer o a mi marido para que haga lo que yo quiera, para que conseguir lo que yo quiero, para que finalmente diga que sí a mis planes. Y si no dice que sí, entonces me frustro y me enfado y me alejo porque no cumple mis expectativas. Realmente estoy usando esta relación para mí, para amarme a mí mismo. O cuando tengo que disciplinar o castigar a mi hijo, si yo disciplino o castigo a mi hijo porque me molesta lo que ha hecho y lo hago enfadado con ira contra él, realmente estoy usando esta relación ¿para qué? Para quitar del medio a mi hijo. Se ha convertido en una molestia en mi vida. Quizás esté viendo la tele, o quizás esté tranquilo, o quizás esté en medio de mis vacaciones.
O si no corrijo a mi hijo porque es más cómodo dejarlo hacer lo que él quiera. Estoy usando mi relación para mí mismo. Igual cuando uso la murmuración o chismeo acerca de otra persona, o no paro esa cadena de murmuraciones o de difamaciones contra otra persona. Estoy viviendo así. Estoy usando esa relación para vivir más tranquilo. O igual cuando miento, exagero o hago cualquier otra cosa tratando de buscar la atención o agradar insanamente a los demás. Estoy viviendo así. Estoy usando las relaciones personales para mí mismo. Ahora bien, si uno de los atributos que estuvimos estudiando anteriormente de Dios más importante era su fidelidad, era el hecho de que Dios va a cumplir lo que ha dicho y pasamos un buen rato escuchando acerca de esto. Otro de los más importantes es que Dios se hizo hombre para mostrarnos su deseo de encontrarse con nosotros, su deseo de que nos relacionásemos con Él. Es por eso que la mayor evidencia de que tenemos un Dios que desea profundamente relacionarse con nosotros es la persona de Jesús. Dios que no cabe en ningún lugar, que es inmenso, que es mayor que lo más grande que se ha podido medir del universo, tomó la decisión de limitarse al cuerpo de un ser humano. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender que Él es un Dios que quiere encontrarse con nosotros. Dios no nos necesita. Si tú piensas que Dios te necesita, estás muy equivocado. Él no nos necesita. Él no necesita nada. No necesita sentirse amado o reconocido como nosotros. No necesita una relación en la que encontrar significado en su vida. Él no tiene que estudiar una carrera, ni tiene que buscarse el mejor trabajo, ni tiene que ponerse pelo o ir al gimnasio para agradar a los demás. No lo necesita. No lo necesita. Pero Él, que no necesita nada, desea que nosotros experimentemos su amor incondicional y pleno en una relación íntima con Él. ¿Por qué son tan importantes nuestras relaciones? ¿Por qué tienen importancia? Nuestras relaciones son un indicador, nos permiten saber cosas acerca de nosotros. Es más, nuestras relaciones nos pueden ayudar a saber si realmente estamos creciendo en comprensión de qué es ser realmente cristiano y si realmente estamos disfrutando a Jesús. Son una evidencia en la calidad de nuestras relaciones con Jesús. Y hay 3 preguntas que me gustaría que viésemos juntos, que puedo utilizar para evaluarme a mí mismo acerca de cómo mis relaciones con otras personas están mostrando esta realidad. Están mostrando la realidad de cómo es mi relación con Cristo. Y quiero que las veamos rápidamente y quiero que las pienses luego, a posteriori, en casa, y te detengas. Y la primera de ellas es la siguiente. Es preguntarme si hay un deseo creciente de hacer cosas por los demás sin esperar nada a cambio. Cuando hay oportunidad de servir a los demás, ¿lo hago con alegría o pienso que siempre me toca a mí y que ahora le toca a otros? ¿Le pongo límite a mi servicio o realmente lo hago con una actitud de decir, es una oportunidad fantástica que me da Dios de poder servir a los demás? La segunda, ¿hay más amor genuino e incondicional en mi vida hacia los demás? Es decir, ¿realmente estoy amando a los demás de una forma desprendida? ¿O realmente amo a aquellas personas que en cierto sentido me caen mejor, o son mis amigos, o son más agradables? Eh, ¿Veo una tendencia a evitar acercarme o servir a otras personas, amar a otras personas que me incomodan? Hay personas, esto es muy curioso, hay personas, sobre todo en una comunidad grande, hay personas que cuando llegan es como a veces se abre como un hueco, como que todo el mundo se separa de ellas, no, por su carácter, por lo que sea, por cualquier causa. Soy de ese tipo de personas que evitan relacionarse con gente así. Entiendo que todos tenemos afinidad con distintos tipos de personas, la edad, el estatus, la situación, pero realmente ¿puedo amar a personas que de forma natural no amaría?
Y por último, y esta es bastante punzante, ¿hay más transparencia y compromiso para con otros? ¿Qué quiero decir con esto? Estoy dispuesto y veo un privilegio el involucrarme en las vidas de los demás para ayudarles a crecer. Y estoy hablando en el contexto de la iglesia. ¿Realmente soy consciente de que Dios quiere usarme para la vida de otras personas y a otras personas para mi vida? ¿Dejo que otros se involucren en mi vida con el deseo de crecer más en el amor a Jesús? ¿O quiero vivir como creyente, como cristiano aislado? Yo, mi Biblia y mi tiempo de oración y no dejo que nadie entre en mi vida. ¿Hay un cambio en eso? O sea, si nuestra relación con Dios va creciendo, obviamente hay cambios con respecto a esto. Hay cosas que deben ir cambiando. Además, eh, podría buscar un montón de versículos en la Biblia, pero Dios usa las relaciones, y esto es un tópico que vemos normalmente, que Dios usa las relaciones de la iglesia local como uno de los medios principales para cambiarnos y hacernos más parecidos a Jesús en nuestra relación con Él y con los demás. O sea, en nuestra vida como cristianos, como creyentes, Dios usa las relaciones principalmente. A veces pensamos, yo durante mucho tiempo pensé que Dios cambiaba a las personas por arte de magia, ¿no? Como Pablo, entre comillas, entendedme. O sea, tenía que ocurrir un evento en tu vida sobrenatural y entonces era como salías ya con la cara resplandeciente como Moisés. Pero no es así. Dios usa las relaciones imperfectas dentro de la iglesia para que podamos parecernos más a Él. Eh, este tipo de relación del que yo hablo es un desafío a nuestra cultura. Somos una cultura con una tendencia al individualismo y la privacidad. Decimos que nos gustan las relaciones, pero la realidad es que no es así, no es así. Nos gustan las relaciones superficiales, pero no nos gusta que nadie entre en nuestra vida. Eh, es más, no queremos que nadie nos acuse de que nos estamos metiendo en la vida de otro. Y no estoy hablando de cotillear y escarbar en las cosas feas de cada uno. Todos tenemos nuestras luchas profundas, sino en descubrir más el regalo que hemos recibido de ayudarnos mutuamente a amar más a Jesús y odiar más al pecado. Eso es una relación profunda. La causa principal o el mayor problema es este que tenemos. Y es que amamos tanto, como dice este texto, ¿no? Esta frase, la idolatría, la privacidad y el individualismo es lo que impide que las personas crezcan espiritualmente y como consecuencia que las iglesias se mantengan inmaduras. O sea, el problema principal de que no crecemos y de que las iglesias no crecen en madurez, en amor y en pasión por Cristo, no está en que no hacen más campañas, no hacen estudios más profundos, no leen más la Biblia, que sí. O sea, no digo que no, pero hay algo más una esencia más, digamos, más rica en este aspecto. Y es que no estamos dispuestos a abrir las vidas lo uno al otro. Eso es un freno a lo que Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros para su gloria, ¿no? Dice una escritora de las que tenemos algunos libros ahí en la biblioteca que son bastante buenos, ella es consejera bíblica, dice en uno de esos libros acerca de esto, de las relaciones dentro de la iglesia, dice, la verdadera vida y los verdaderos cambios en nuestras vidas ocurren por medio de las relaciones en las que buscamos, confesamos, animamos, confrontamos y acogemos a todos porque sabemos que nuestra boda se acerca y que queremos que toda la familia esté lista. Si realmente tuviésemos una visión de quiénes somos y hacia dónde vamos, valoraríamos mucho más esto. Dejaríamos, no vamos a un fin, lo que Dios tiene preparado para nosotros no es un fin individual, es un fin colectivo con Él. Si realmente entendiésemos esto, trataríamos de vivirlo con pasión aquí. Si realmente experimentásemos el regalo de lo que Dios nos ha dado, ¿no? El objetivo de Dios al restaurar nuestra relación con Él, o sea, el objetivo de Dios al salvarnos, no es para que tengamos una vida tranquila aquí. No es para que, no es para que digamos, bueno, ya está todo hecho. Está todo hecho aquí, está todo hecho en el cielo, ¿vale? Así que me siento en primera clase y espero que el avión aterrice. Y no quiero decir que Dios no genere paz. No estoy hablando que Dios no produzca paz en lo que hace a través de Cristo en nosotros, sino que
El objetivo de la salvación es poder tener una verdadera intimidad con Dios, constante, fresca y viva, y verdaderas relaciones los unos con nosotros, aquellos que son hijos de Dios también. Por eso, como iglesia, uno de nuestros valores más importantes es el discipulado relacional. Ese es el tipo de relaciones que glorifican a Dios. Y por eso es valioso para nosotros. Yo sé que algunos de nosotros y algunos aquí tenemos ese tipo de relaciones. Tenemos personas con las que pasamos un tiempo y nos confesamos nuestros pecados, nos alentamos con el Evangelio, nos recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ayudamos a materializar la gracia de Dios y nos confrontamos también. Pero sé también que hay muchas personas que no tienen esto aquí. Sé que hay muchas personas que aún no han encontrado ni se han dado cuenta del gran valor que tiene formar parte de la familia de fe. Yo lo que quiero es alentarlos a que justamente vayan a Dios y le oren por personas con las que poder abrir su vida. Y que den pequeños pasos. No solamente porque esto sea algo que Dios quiere, sino porque es necesario para tu vida. Porque esto es lo que te va a ayudar a poder amar más a Dios y a poder disfrutarlo. Alguien que te ayude a encontrar en el Evangelio cada día tu esperanza, motivación e identidad. Jesús, con sus discípulos en Juan 13, hizo algo que todos nosotros conocemos. Jesús, o nos suena por lo menos, Jesús se quitó su manto y se agachó a lavarle los pies a sus discípulos. Y nos parece, en sí mismo nos parece una obra muy bonita. Qué bueno que Jesús, siendo el Dios del universo, fue a servirlo. Pero ¿por qué le limpió los pies? Podía haberle servido comida, pero ¿por qué los pies? Bueno, Jesús le limpió los pies porque le estaba dando ejemplo a sus discípulos que ellos mismos se ayudaran a luchar contra el pecado. Que ellos mismos se ayudasen, no que tuvieran que purificarse, y si conocéis el relato, Jesús le dice que ellos ya están limpios, sino que lo que necesitaban es en el camino de la vida, aunque Jesús ya había ganado todo por ellos, ya habían recibido la aceptación de Dios, necesitaban luchar en conjunto contra el pecado. Y eso es lo mismo que nos invita Jesús a hacer nosotros. Está bien que salgamos a comer juntos, estupendo. Ir a la playa las veces que vamos, últimamente poco. Preparar fiestas. Y todas estas cosas son geniales, ¿vale? Son cosas que Dios nos regala para poder vivir como una familia que somos. Compartimos una misma esperanza. Pero la verdadera comunión bíblica tiene que ver principalmente con relaciones auténticas entre nosotros. Tiene que ver primeramente con una relación auténtica, donde yo soy consciente de que tengo una necesidad, de que no puedo vivir yo solo como un cristiano aislado, sino que necesito formar parte de la familia, ¿no? ¿Por qué nos cuesta a nosotros esto? A todos nos cuesta. Nos cuesta abrir nuestra vida. La vergüenza. ¿Qué van a pensar si yo en realidad soy esta persona? Nos gusta tratar de mostrar quiénes no somos. Yo he luchado con esto durante mucho tiempo, mucho tiempo. Especialmente llevo muchos años como anciano aquí en la iglesia y durante una etapa de mi vida la verdad que fue una lucha muy grande el tratar de mostrarle a los demás la persona que en realidad no soy. Hasta que descubrí que la identidad que me define a mí es la que Dios ha hecho ya en Cristo. Eso me libera de poder tener una relación donde yo puedo expresarle mis luchas a alguien que sé que está en el mismo camino que yo. No necesitamos ya protegernos. Somos libres para poder tener relaciones verdaderamente profundas. Y si nos resistimos a este tipo de relaciones es porque en realidad aún no hemos entendido quiénes somos. No quiénes vamos a ser, sino lo que ya somos. Somos hijos de Dios. No por nosotros, no por nuestro valor, no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Esta semana ha sido una semana con algunos momentos difíciles en casa. Ismael está en el periodo, ya lo he dicho varias veces, está en un periodo crítico. Está entre la preadolescencia y la adolescencia, se está formando su carácter. Hubo un problema en casa, hubo un momento de rebeldía y aunque él no es un niño violento,
sí expresa esa violencia, no de una forma física, con su actitud, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, eh, se rebela contra la voluntad de sus padres. Y la verdad es que cuando lo corregimos, necesita su tiempo, pero él reacciona y es capaz de darse cuenta de que ha pecado, de su actitud fea, de trato de ayudarle en un proceso a veces largo, muy largo, donde tengo que pedirle paciencia a Dios, ayudarle a entender qué es lo que está pasando dentro de él. No solamente lo que está haciendo que está mal, sino cuál es el problema más profundo y lo que genera en la familia, relación con sus padres, relación con Dios, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que él reacciona bien, él pide perdón, pero cuando se da cuenta de su actitud, tiene una tendencia a autodestruirse, autocondenarse. Y lo que él necesita en ese momento es escuchar de la gracia de sus padres. Escuchar que sus padres lo aman a pesar de su actitud de rebeldía y que sus padres siempre están abiertos a recibirlo cuando él se arrepiente. Siempre lo van a amar. Eso es lo que necesita escuchar acerca de la gracia. Porque él se siente indigno y trata de pedirnos perdón una y otra vez, tratando de arreglar su disfuncionalidad en la relación con sus padres y con Dios, ¿no? Y en cierto sentido eso es lo que nosotros necesitamos. Lo que necesitamos es recordar justamente eso. Que Dios es el que tomó la iniciativa, que Dios es el que ha venido a tu vida, que tú no hiciste nada y que Él vino a tu vida para que pudieras conocerlo y pudieras estar en el lugar que te corresponde, no por ti, sino por Él. Y cuando esta realidad toca en nuestro corazón, cuando realmente nos pega fuerte esto, cuando realmente entendemos nuestra verdadera relación con Dios, eso tiene un efecto en las relaciones con los demás. Esto tiene un efecto, puedo tener relaciones transparentes y comprometidas con las personas, donde puedo amarlas de forma similar a como las ama Jesús. Veo a las personas como personas, no como medios. No veo a la gente como un medio para conseguir lo que yo quiero, sino como una oportunidad de mostrarle a esa persona cómo Dios quiere amarla en Cristo. Así que quisiera terminar tomándome un minuto para orar y especialmente que en esta semana, y espero que el resto de la semana podamos pensar acerca de nuestras relaciones, pensar acerca de Dios, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros usamos, cómo nosotros no podemos tener un afecto limpio y cómo Dios sí lo tiene con nosotros. Y que eso sea el motor y el motivo para poder hacer cosas tan locas como en un feo que me haga un familiar o un amigo, poder responder con gracia y con amor. Vamos a tomarnos un momentito. Señor, quiero darte gracias por volver a mirar y a ver algo que es tan repetido, pero que necesitamos vivir de una forma nueva cada día. Y es que si somos algo es por Cristo, es por ti, Señor. Realmente funcionamos de una forma imperfecta. Es tan fácil terminar de compartir acerca de esto y salir fuera y volver a tener un conflicto con la familia, con mi propia esposa, por finalmente querer lo que yo quiero. Así que, Señor, te pido por cada una de las personas que estamos aquí. Te pido por aquellos que aún no te conocen y que se dan cuenta de esta realidad, de que algo no va bien en sus vidas, de que algo no funciona bien por más que se trata de arreglar. Y por aquellos que te conocemos hace tiempo, que, Señor, no caigamos en la dinámica de pensar que no te necesitamos y no necesitamos meditar en cosas que son tan importantes y a veces tan sencillas y tan simples. Así que oramos, Señor, para que lo que Cristo hizo por nosotros no quede simplemente como algo ahí guardado, sino que sea algo que apliquemos en cada instante, en cada momento de nuestras vidas, que entendamos que nuestra vida no funciona desconectada de tu amor y de tu gracia y de
tu aceptación, sino que empapa absolutamente todas las cosas, todas nuestras relaciones, todas nuestras palabras, todas nuestras frustraciones, absolutamente todo lo que vivimos. Y que seamos capaces de conectar tu verdad y lo que tú dices que somos en Cristo, y que eso nos transforme y nos cambie y nos convierta en personas que realmente puedan amar y experimentar el placer que tú experimentas haciendo lo que haces con nosotros cada día. Así que gracias por tu paciencia, por tu perdón. Y finalmente, Señor, queremos que tú seas hecho grande en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. Lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo.